Bien, grabar acá. Bien, bueno, vamos a arrancar con esto, de lo que habíamos hablado. Entonces, podemos cocinar alimentos, tenemos invernadores, lo que vimos de los destiladeros también, porque se usa bastante, secadero de alimentos, calentamiento de aire, esto no se los había mencionado antes. El agua caliente sanitaria es todo lo que hablamos de la aplicación domiciliaria o industrial para ese tipo de cosas. Calefacción y refrigeración, porque puedes invertir el ciclo, algún tipo de proceso especial, como le nombraba yo, las calderas y otros precalentamientos también, con térmica de lo que puede hacer, por ejemplo, chocolate, se utilizaba para procesos también en la parte de helados y bla, 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 y procesos especiales. Se va a difundir mucho más esto, obviamente, cuando haya algún tipo de regulación que reconozca la inversión para suplir generalmente gas y termina dando mucho mayor resultado digo, con el repago de lo que es la reinversión económica, cuando yo tengo un lugar donde el abastecimiento, por ejemplo, de gas es mediante alguna chancha, donde no tengo red de distribución de gas, o sí tengo que utilizar energía eléctrica. Después voy a llegar que para calentar agua, por ejemplo, es mucho más eficiente un panel de esto que poner un sistema fotovoltaico. Entonces, este es un proceso de conversión fototérmica. ¿Qué queremos hacer con esto? Nosotros tenemos fotones que provienen de la radiación solar. Hay un cuerpo que lo va a absorber. Entonces, cuando absorbe eso, aumenta su temperatura. Tenés un delta T. ¿Por qué? Y porque empiezan a vibrar los átomos que componen esto. Esto supuestamente ya lo habrán visto en química y es así. Entonces, yo tengo un colector solar diseñado para qué? Y yo, para absorber la mayor cantidad posible de esa energía que viene en forma de radiación, algún tipo de fluido, puede ser agua, aire, bota. Entonces, hago una transformación de energía de radiación solar a algún tipo de energía que sea útil a lo que yo necesito. Este es un mapa de radiación solar que hizo Grossi Gallegos, que estuvo midiendo cuál es la radiación solar. Lo que ven a la izquierda es la parte más desfavorable, que es en julio, y lo que ven a la derecha es la parte donde hay mayor radiación en nuestro país, que es en enero. Bien, esto aplica tanto a térmico como fotovoltaico, porque lo que nosotros estamos viendo es que la irradiancia que vamos a tener sobre los paneles va a ser el recurso que nosotros tenemos. Después, esto se va a calcular mes a mes. Voy a pasar después a hacer el cálculo porque vamos a ver mes a mes qué cantidad de energía tenemos, cómo vamos a suplir esa energía y no diseñar en exceso de energía. Lo que estamos viendo acá, yo lo voy a explicar hoy también, vos tenés una curva de recepción de radiación, ¿no? Es como una especie de campana de Gauss, porque nosotros vamos a tener determinado tipo de incidencia sobre nuestro sistema a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía vamos a tener otro, a la 1 de la tarde otro y a las 5 de la tarde otro. Entonces nosotros tendríamos que integrar toda esa área para saber exactamente cuánta energía tenemos diariamente. Y después se hace un promedio mensual. Eso se determinó hacerlo en horas pico, o sea, ver la cantidad de energía que yo tengo dentro de ese sistema, en 1000 kWh, eh, 1000 Wh metro cuadrado. Entonces, cuando yo tengo esa incidencia, digo, bueno, ahí tengo 1 kWh de energía ese día. Y lo que vemos acá, por ejemplo, sería que en invierno en esta zona vamos a tener dos. Después hay que ver la eficiencia de todo el sistema, ¿no? Eso no quiere decir que sean dos útiles reales, sino este es el potencial de radiación incidente y a eso hay que aplicarle distintos factores que le voy a explicar después, que obviamente van restando la utilización, sería el ideal. Y después acá podemos ver la cantidad que podríamos generar en lo que es verano. Ahora, como ven, estas curvas no son constantes. Entonces, yo te puedo decir que tengo mejor aprovechamiento en lo que es Neuquén que en enero, que lo que es Entre Ríos o Corrientes. Parece una locura, ¿no? ¿Qué les parece? Si yo te digo, mira, es mejor, el sistema tiene más energía en enero en Neuquén que yo qué sé, en Corrientes. ¿Que Y puedo no, porque enfrentar ahí la altura? Perfecto, es la altura, tal cual, mm, perfecto. ¿Por claro, qué? Porque a medida que
a medida que la radiación solar va atravesando la atmósfera por distintos factores, como lo vieron con Mónica, ya vieron cómo se divide, ¿no? Directa, difusa y albedo. Bien, entonces va perdiendo energía a medida que va atravesando la columna de aire. Si yo acá estoy a, sé, por poner un número, ¿no? 1500 metros de altura, 700, 800, 1000, y sobre todo acá 2000, 3000 metros de altura, en lo que es la puna, la columna esa de aire es menor, entonces me llega más radiación. ¿Se entiende esto? Sí, pero en invierno no te pasa. En En, verano sí lo aprovechas más, tenés más picos, pero en invierno en tenés invierno no te menores. pasa, pero también hay situaciones climáticas. En invierno no te pasa Ah, y hay por la nieve. situaciones. Claro, perfecto. También tenés nieve acumulada. También pasa con zonas de precipitaciones, porque vos me decís, ¿cómo puede ser que tengas acá, Salta, Jujuy, en esta parte de acá, tenés menos radiación en pleno verano que la que tenés, yo que sé, en Chubut? Bueno, también hay un tema climático, ahí creo que tenés, ahí esa parte de ahí me parece que son las yungas, la selva. Entonces, cuando vos tenés un clima muy tropical y en ese lugar hay una alta cantidad de precipitaciones, eso va a menguar la cantidad de radiación. Esto indica metro cuadrado horizontal, plano horizontal. Entonces pasan ese tipo de cosas. Por eso vos tenés que hacer, si bien no es tan variable la solar como la eólica, que en la eólica vos haces una roseta de viento, sí, durante un tiempo medís y ahí determinás dónde pones un parque y bla, 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 la radiación solar incidente es mucho más precisa, pero cuando vos utilizás los software para diseño que te dan ese promedio mensual de radiación incidente sobre en plano horizontal directamente, la variación es mínima, pero la cantidad de años que se utilizan son 10, 20. ¿Se entiende por qué no? Se hace un promedio, porque hay variaciones. Lamentablemente ahora hay más variaciones de antes. Obviamente el planeta está en la posición que está y el Sol está en la posición que está, gracias a Dios, pero lo que va variando son las temperaturas del planeta y cómo incide también en las precipitaciones y demás, y entonces esto va cambiando. No de forma, o sea, no hace de forma descontrolada, pero va variando. Bien, esto es lo que le decía, cómo es la radiación solar, eh, días típicos, ¿no? En la curva que están viendo de arriba es el despejado y lo que figura en las horas del día son de las 6 a las 18, esto es algo tipo. La cantidad de energía que nosotros tendríamos de radiación global en watt por metro cuadrado está dado por la integral que tengamos en esa curva, que era lo que le había dicho antes de forma verbal. Entonces, ¿a qué unidad podemos llegar nosotros para tener comparaciones precisas? Y decimos, bueno, hay horas pico. La radiación que tenemos son 1000 watts por metro cuadrado. Eso es una hora pico. Y haríamos la integral, reemplazaríamos la integral de esa área en la cantidad de horas pico. Vamos a hablar en horas pico, porque así podemos tener una comparación real de promedio de todo. Determinada cantidad de horas pico nos va a dar a nosotros cuál es la radiación que tenemos por metro cuadrado. Esto se entendió, ¿no? Porque es importante. Después van a ver los paneles fotovoltaicos que te dicen 500 watt pico. Los paneles fotovoltaicos vienen en watt pico y lo que quiere decir es esto. Yo te doy 500 watts cuando tengo una irradiación de 1000 watts metro cuadrado en una hora, te doy los 500 watts. Si estás en Julio, no te doy los 500 watts. Bien, esto para lo que les voy a explicar después. Entonces, tenemos distintos tipos de aprovechamiento de lo que es la radiación electromagnética porque con determinadas refracciones en determinados tipos de vidrio, ¿no? Y lo ideal sería tener un cuerpo negro que no lo vamos a tener, pero poniendo distintos tipos de coating, de cobertura sobre los paneles que tenemos, vamos a poder tener, según la vibración y el espectro de emisión, que haya mayor o menor aprovechamiento de eso. ¿Y cómo sería? Básicamente vamos a tener un convertidor que va a ser preferentemente de color negro, va a venir determinado tipo de radiación solar, sí o sí hay algo que refleja. Vamos a tener un coeficiente de reflexión, que en este caso habla del 5%, pero del 15%, perdón, pero la óptica incidente generalmente se pierde por reflexión un 20 eh, real. Y después tenemos, bueno, lo que emite el vidrio en sí y qué tipo de convertidor. No es lo mismo, por ejemplo, ponerle un vidrio libre de hierro. Libre de hierro quiere decir que es un vidrio blanco,
¿no? Es esos vidrios verdes que podemos ver nosotros, y eso se hace para poder tener mejor aprovechamiento de la radiación y que no refleje tanto. Y después vamos a tener todas las pérdidas internas de ese convertidor solar, porque el convertidor ese solar no es adiabático, más allá de que yo lo aísle, voy a tener distintos tipos de pérdida, ¿no? Ya sea por convección, de radiación misma, de lo que es el cuerpo en sí. Bien, nosotros vamos a dar distintos tipos lo que vamos a hacer es hacer una cobertura a la placa de absorción de energía, y hay de tipos de coating, de terminaciones en sí. Y depende qué es lo que yo use como pintura selectiva, voy a tender siempre a tener una alta absorbancia, o sea, voy a tratar de absorber lo máximo posible dentro de lo que es el espectro de radiación, ¿no? Y emitir lo menos posible. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que dependiendo de esa longitud de onda, vamos a poder diseñar esto. Bien, ahora vamos a aplicaciones de lo que sean distintos tipos de cajas y para qué se usan. Vamos a ir de los más simples y los más básicos, que se usan, como les decía antes, para lugares donde no hay acceso generalmente a altita fuerte de energía para que se puedan cocinar los alimentos, y después hay otros que sí hay energía, pero se utilizan para poder cocinar en otro tipo de lugares, etcétera, sin usando energía, sin emitir. Lo que estamos viendo acá es un cool kit de cocina que no llega a salir ni $14, o salía antes $14, ahora supongo que bastante menos. Básicamente lo que tenemos acá son unas superficies que pueden ser de cartón u otros más libres, con aluminio para que refleje lo máximo posible en una cocina o en un lugar donde se pueda cocinar con algún cuerpo opaco que sea el que mayor energía pueda recibir. Ven los kits estos, ¿no? Esto es Argentina. Lo que ven a la derecha, esto es Argentina, es el norte de Argentina, hay gente que los utiliza y también se utiliza en África. Esto en Europa no se ve. Bajo el mismo concepto, podemos tener convertidores tipo caja. El ángulo de inclinación que yo le vaya a dar es importante en función de la latitud. Nosotros vamos a tener en un promedio anual de incidencia de radiación, el punto generalmente puede variar en algún pequeño porcentaje. La inclinación que le vamos a dar a nosotros al panel va a ser el mismo que la latitud. Vieron ya el otro día con el tema de radiación, lo que es el azimut, por qué va al norte y todo eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, si no me dicen, Sí, sí, entiendo. te oigo. Bien, bien, entiendo que sí. ¿Cómo se confecciona este tipo de cajas? Obviamente acá vas a tener bastante más temperatura, vas a tratar de hacer una especie de concentrador de rayos, ¿no? Y tener una cobertura de vidrio. Obviamente, sí, yo tengo un doble vidrio, voy a tener en el medio aire y los tengo pegados muy cerca, y entonces lo que voy a generar es un bajo fenómeno de convección, y entonces no voy a perder mayor cantidad de energía ubicando los alimentos dentro de la caja y orientándolos. Bueno, acá esto también es una fundación que entrega este tipo de cocina para gente que las necesita. Este es otro tipo que es similar. Fíjense que esto es un parasol de auto, ¿no? Y es un tanque cortado al medio con un vidrio con las superficies opacas, tratando de que refleje lo máximo posible. Estos se llaman concentradores solares, y ahí ven que cocinan alimentos. Esto se utiliza. Más sofisticado es esto, que tiene un concentrador parabólico, ¿no? Que se puede calcular, se pueden hacer en un trabajo práctico en Buenos Aires. Han realizado un par de estos, que tienen una estructura soporte, y entonces vos haces una concentración de rayos sobre una superficie opaca. Y levantan obviamente mucha más temperatura que los otros, pero bueno, generalmente hay una relación de compromiso entre costo y rendimiento, ¿no? De los sistemas. Esto, como ven, es Argentina.
¿A qué temperatura pueden llegar? Bueno, puedes comer empanadas fritas realmente utilizando esto. Otras demostraciones que han hecho es con fritando huevos, etcétera. Acá, Buenos Aires estoy hablando, ¿eh? O sea que más al norte, muchísimo mejor, depende de las curvas de radiación esa que estuvimos viendo. También hay otro tipo de concentradores que son bastante más grandes. Esto lo que estamos viendo es una utilización también en la puna, donde vamos a concentrar mayor cantidad de energía. Obviamente, cuanto mayor sea el paraboloide que yo tengo y esté orientado hacia un centro de utilización, como están viendo ahí, mayor cantidad de energía le voy a dar, porque si yo mantengo lo que es mi superficie a calentar y puedo concentrar mayor cantidad de rayos, voy a poder elevar así la temperatura porque le estoy entregando mayor cantidad de energía. También se puede hacer directamente con espejos. Esto realmente no sé si es en África o en Centroamérica, pero ven cómo se pueden cocinar las cosas, eh, que es un tema de salud también, ¿no? Poder tener acceso a determinado tipo de energía. Después está este tipo de concentradores Scheffler que lo que hacen es un gran concentrador que entra directamente en lo que es tu casa, vos podés cocinar y a su vez también obviamente te da calefacción. Y esto ya tiene otra confección porque es bastante más grande y vos lo puedes rotar y lo puedes ir orientando. Ahí ven ciertas aplicaciones, ¿no? Dónde va a entrar, en qué parte de la cocina y cómo va ese concentrador. Ahora, también se puede utilizar esto como están viendo, no solamente para una casa, si yo les hablaba de aplicaciones industriales. Esto es en la India, es un comedor, no me acuerdo exactamente la cantidad de gente, pero están viendo la envergadura de lo que es esa instalación y de ahí va la energía que está concentrada en un fluido de transferencia, que es lo que hace que se puedan cocinar los alimentos para toda la gente que trabaja ahí. Y esto es algo bastante más sofisticado. Esto es lo que les digo que se utiliza mucho en países donde el poder adquisitivo da para utilizarlos. Y básicamente este tubo que están viendo, el tubo que están viendo, ese que tiene la descripción 5, es un tubo que vamos a ver ahora también para generación de energía térmica. Un tubo similar se usa para energía de potencia. Básicamente son dos tubos de borosilicato concéntricos en el cual los diámetros son distintos y la diferencia entre los dos diámetros está el vacío. Entonces, al estar al vacío, yo no tengo ningún tipo de transmisión de energía, o sea, no voy a perder energía por convección. Esa parte va a estar perfectamente aislada y eso hace que con distintos tipos de pintura selectiva en el tubo interior, yo pueda absorber mayor cantidad de energía y transmitirla directamente a los alimentos. Después vamos a ver de qué tipo son esas pinturas selectivas, porque yo voy a utilizar dos o tres capas de distintos tipos de aleaciones para tratar de poder absorber la mayor cantidad de energía según sea la frecuencia de transferencia de esos fotones, ¿no? Que van del ultravioleta a lo que es el infrarrojo. Bien, acá hay un ejemplo de cómo se cocinan vegetales y cómo se cocinan otro tipo de cosas. ¿Esta la conocían? No, la No, verdad que no. mm, Y se utiliza. Está bueno, yo no te digo que un asado te va a quedar igual, pero que podés cocinar en cualquier lado, podés cocinar en cualquier lado. Bien, y después también hay otros tipos donde ya es mayor, podemos cocinar. Claro, acá podés cocinar mayor cantidad de alimentos, ya sea para consumo, para venta, etcétera, y vos transportás tu propia fuente de energía, o sea, tenés eso, no necesitas llegar con determinado tiempo de energía a lo que es el punto de consumo. Bueno, hasta acá, bien, 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 sí. ninguna consulta. Perfecto. Vamos, Sí, yo tengo una consulta. En dale, dale. definitiva, Sí, el convertidor siempre se trata de un color o un objeto opaco que lo que hace que es transformar toda la energía en la mayor cantidad posible de energía térmica, en este sí, caso. Pero sí, siempre se habla de un color y de tratar de que sea algo opaco, o hay sí. algo que genera No, una reacción con los rayos UV y hace algo más. no, es así. Generalmente el color es opaco, pero también hay distintos tipos de pintura selectiva. Vos vas a ver algunos de estos tipos de paneles que son
azules oscuros. Eso se llama pintura selectiva. Después, depende cuál es el coating que vos haces, puedes hacer que eso sea mayor con determinados tipos de aleaciones de óxido de titanio y bla, 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 pero también son más caros. Y en el mejor de los casos, aislarlo como haciendo un efecto, generando un efecto invernadero o un Claro, invernáculo para poder contener lo que hay ahí. Queda ahí está, diferente. perfecto. Lo que vos tratás de hacer es que ponerlo en algún lugar que sea diabático. Todo termo, ¿no? Sabemos de todo lo que estamos hablando. Si vos tenés algo que es adiabático, y es ideal. Pero eso es el ideal. Nunca lo vas a lograr, pero tendés a. Entonces tratás de aislarlo todo posible. Según el dinero que tengas, porque viste que ahí hay distintos tipos. Una cosa era la última cocina de alimentos que vimos y otra cosa era la primera, que era más o menos un parasol de auto, pero peor es nada. Depende del costo y a quién esté dirigido. Y obviamente es mayor el beneficio de tener una capa intermedia de que funciona de invernáculo que me va a disminuir en cierta cantidad cierta radiación, pero me va a contener más energía calórica, digo. Sí, cuando hablamos de los tubos concéntricos son de borosilicate por eso, porque puedes pasar la mayor cantidad de energía y reflejan. Por eso son de borosilicato. Okay. Distinto es, vos podés hacer, por ejemplo, ahora vamos a ver, para calentamiento de aire le podés poner algún tipo de coating de cobertura superior que no sea de vidrio, porque por ahí no tenés para que sea de vidrio, eh, y le pones algo. No me sale el nombre, se usaba mucho antes, ahora ya no se usa. Pueden ponerle una placa de acrílico. Ujú. ¿Va a servir? Y sí, va a mejorar, va a mejorar. ¿Va a ser como el otro? Nunca. Pero peor es nada siempre. Bien, Ok. para cultivo de alimentos. Esto que están viendo a mí me sorprendió un montón. Hay una plataforma solar en Almería. Almería es en España, que tiene muy buena radiación solar y tiene una colaboración de todo lo que es el mercado europeo para hacer ahí análisis de distintos tipos de fuentes solares. Después lo vamos a ver bien en la presentación del solar de potencia. O sea, se estudia, por algo España ahora es pionero en solar de torre concentrada e instalan plantas en todo el mundo, inclusive en Israel. Pero bueno, todo tiene un tiempo de investigación, desarrollo, estudio, y después vendés la patente, vendés inteligencia y generás un montón de recursos. Me sorprendió llegar a Almería y vos del avión ves esto y decís, ¿qué es todo eso que está ahí abajo? ¿No? Porque no tenés superficie libre, en otros lugares ves, ¿viste? Verde. Bien, esos son invernaderos, todos invernaderos y tienen una gran producción propia de alimentos. Hay distintos tipos de invernadero con distintas formas y distintas características según sean los cultivos que yo voy a utilizar. Pero cuando hablamos de invernadero, generalmente nos quedamos con la idea de un pequeño invernadero. Eh, Hay invernaderos que yo he visto en todas partes, inclusive en Malvinas, tienen en cada sector, ya sea Darwin o los lugares que están alejados de Puerto Argentino que no les llegan los vegetales, tienen invernaderos para consumo propio, ¿no? De otras características, no son este tipo de invernaderos de producciones industriales. Hay algunos que son tipo túnel, como esos que estábamos viendo, después tenés tipo capilla, como está en la izquierda, hay otros que se caracterizan, son los dientes de sierra, también tienen cierta apertura para regulación de, de temperatura en sí, y lo que se busca es el cultivo de alimentos, ahora se utiliza muchísimo lo que es la parte de hidroponía. Bien, destilación de agua. La escasez de agua es mundial y se va a incrementar, tener agua potable. Entonces, generalmente se hacen estudios de cómo poder destilar agua salada o agua con arsénico, que nosotros tenemos un problema grande con el arsénico, u otro tipo de contaminantes cuando se van contaminando las napas. Amén de esto, hay un amigo que se recibió hace poco en Israel, en Beersheba, y el trabajo final fue un convertidor, destilador de agua para poder sacar agua del mar y poder destilarla para utilización, ¿no? De la población. Entonces, básicamente es un sistema muy simple. Vos tratás de que sea las paredes que estamos viendo lo más adiabático posible. Tenés un cristal o un vidrio que deja que pase la radiación solar, genera temperatura de vaporización de agua, el agua pega con el vidrio, sale del estado de vapor, hay un cambio de fase, ¿no? De líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido del cristal, y eso pasa por el cristal en sí y podemos obtener
lo que es agua potable. Hay distintos tipos, eh, pueden ser de un agua como lo vimos, pueden ser de dos aguas. La inclinación del cristal que le vamos a dar es la mejor posible en función de la zona donde estamos y la complejidad de lo que es la construcción en sí. Este es un desalinizador de agua, también es un destilador de agua solar. Ahí abajo tienen la página donde están las características. Ven otro tipo de destilador de agua y cómo funciona. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, algún tipo de bandeja metálica o de absorción y por evaporación de ese líquido podemos hacer, por ejemplo, también, como ven acá, distintos tipos de destiladores de agua que en algunos lugares donde el agua, y acá sí incluyo países del primer mundo, se utilizan, aunque sea para riego, etcétera, el agua, potencialmente el acceso a agua potable es caro porque es caro el proceso de tratamiento de agua. Por ahí nosotros no tenemos mucha conciencia en sí de la utilización del agua, más allá del costo, porque en nuestro país es un recurso abundante. Entonces vos ves gente con agua potable, por ejemplo, limpiando la vereda, ¿no? O nosotros mismos tenemos el mismo circuito de agua potable, ya sea para tomarla, para bañarnos o para lo que son las aguas grises nuestras. Perdón. Bueno, acá puse distintos tipos, se ve, ¿no? O sea, lo puedes hacer con una botella, puedes sacar agua para poder tomar, puedes regar las plantas con eso. Bien. Eh, o sea, se puede hacer casi con cualquier cosa. Y mediante este mismo concepto de evaporación y obtención de agua, hay gente que no tiene acceso al agua o el agua está muy contaminada y bueno, se utilizan otro tipo de destiladores que es básicamente lo mismo que vimos arriba, con otro tipo de escala y esa funcionalidad. También puedes utilizar lo que es riego por goteo solar. Y estamos viendo acá, obviamente, hay sistemas eh, con mucha más tecnología, donde vos podés optimizar otro tipo de opciones de riego, concentrando el agua en otro lado y distribuyéndola. Hay distintos tipos de cañerías que tienen distintos tipos de orificios para las plantaciones, etcétera. Pero acá estamos viendo algo muy simple, donde nosotros podemos utilizar el riego por goteo solar específicamente donde lo necesitamos. Y puedes llegar a tener ahorros de agua de hasta el 90% del agua que necesitarías si tuvieses que regar todo eso para que caiga agua absolutamente en todos lados. Ven que el sistema es muy simple, se puede hacer con cualquier cosa. De hecho, estamos reciclando ahí plástico. Bueno, acá dejo especificado 10 veces menos de agua, bla, 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 lo que les había dicho antes. No les voy a leer los PowerPoint, lo que les dejo es información explícita para cuando tengan que estudiar. Bien, otra opción son los secaderos de alimentos, que se usan muchísimo esto. Nosotros podemos secar alimentos mediante radiación solar o yo le puedo dar algún tipo de aire caliente generado, por ejemplo, por la energía por algún tipo de motor a combustión. ¿Qué aspecto negativo consideran que podría llegar a tener que yo seque alimentos generando esa energía con fósil? De vuelta a la pregunta. Bien, yo para secar alimentos básicamente lo que voy a hacer, lo voy a hacer pasar por una masa de aire, acá estamos hablando de aire, que tenga determinada temperatura y sea aire seco, que tenga mayor temperatura obviamente que los alimentos, para que los pueda secar, para que les pueda sacar la humedad. Eso lo puedo hacer con energía solar u otro tipo de energía. Por ejemplo, en algún tipo de lugar puedo llevar un generador eh, y puedo accionarlo mediante combustible y voy a generar esa energía para secar el aire, tener un ventilador y que éste pase por los alimentos. La pregunta concretamente es si ustedes consideran que hay algún tipo de aspecto negativo que pudiese influir en el secado de alimentos con la utilización de un combustible fósil líquido contra lo que es energía solar. ¿Qué desventaja tendría uno y otro más allá de la utilización del combustible en sí? Es carísimo y nada, puedes tener tal vez eh, ¿cómo se llama? Los productos de la combustión que se te Pero, adhieran a la. bien, ¿con quién estoy hablando? Perdón, porque no Con veo. Horacio. Bien, Horacio, perfectamente eso. Vos generas NOx.
que esos NOx con la transmisión de aire terminan en los alimentos. Entonces, hay muchos lugares del mundo donde, cuando hablamos del mundo, lo tenemos que dividir, ¿no? En donde te van a hacer un control de alimentos que te lo van a pedir libre de NOx porque tiene más posibilidad de cuidar a su población y pagarlo en otro sentido que en otro tipo de países que tienen menos regulaciones, tienen menos recursos también, etcétera. Es exactamente por eso, por lo que dijiste vos. Y te hacen un control y vos no puedes vender eh, tus productos secos porque al tener NOx son tóxicos, obviamente, ¿no? Que en cierta cantidad y cierta proporción. Entonces vamos a tener distintos tipos de secadores de alimentos. Algunos son familiares, después tenemos también consumos comunitarios o consumos industriales. Y después, según cómo vaya a circular el aire, son pasivos o activos. Yo puedo hacer un determinado diseño para no tener ningún tipo de circulación forzada, que lo podemos llamar pasivos, y puede tener circulación forzada, que en ese caso nosotros le vamos a decir que son. Y después, bueno, como incide la radiación solar, que ya vamos a ver en todos los sistemas demás, pueden ser directos, pueden ser indirectos, o sea, directos es cuando incide la radiación y directamente ahí estoy calentando el aire, indirecto sería que hay algún tipo de fluido o método de transferencia, o pueden ser los dos mixtos. Y después, depende cómo lo sequen, sí, pueden ser tipo caja, gabinete, tipo túnel, etcétera. Este es el principio de funcionamiento. Obviamente, esto es un sistema pasivo bastante simple, donde yo voy a tener una superficie de absorción en la parte inferior y algún tipo de vidrio de cobertura que haga que se me concentre ahí el calor y obviamente el calor, por la diferencia de densidad de lo que es el aire frío con el aire caliente, si está más caliente, el aire va a subir, va a pasar por los alimentos y los va a secar. Acá estamos viendo algo que es bastante más comunitario, pero fíjense que no tiene gran aplicación tecnológica esto que estamos viendo, pero sí se utiliza y se ahorra muchísima cantidad de energía también. Hay otros que ya son de tipo industriales, y acá está lo que yo les decía, hay túneles de secado de alimentos, en Argentina hay muchos, pero que estaban concebidos para hacerlo con fuentes no renovables de energía, digamos que lo que hace es como con Horacio, el tema de transmisión de NOx u otros contaminantes que pueden llegar a tener los efectos de la combustión en sí. Entonces, estos son directamente solares y tienen aplicaciones más industriales. Obviamente, esto se puede modular y se puede replicar, ¿no? ¿Ven? Estos son otro tipo de tecnología, otros tipos de secadores ya directamente más evolucionados para lo que son los secados de alimentos. Acá hay otro tipo, ven la envergadura que tiene, ¿no? Y las distintas bandejas que soportan los alimentos en sí. Este es otro tipo de secador de alimentos, donde dentro de la estructura que estamos viendo están separadas las bandejas en un contenedor donde se secan los alimentos y ahí vemos distintos tipos de paneles de calentamiento de aire conectados en serie que por el tubo ese que estamos viendo que tiene un diámetro bastante pronunciado, van hacia los alimentos. Pueden ser pasivos o pueden ser forzados. Estos generalmente son forzados. ¿Por qué piensan que el tubo que está ahí tiene ese diámetro que es un diámetro grande, digamos, ahora que usamos nosotros? ¿Cuál puede ser una limitante? ¿Se entendió la pregunta? ¿Por qué consideran que, Puede ser la presión, claro, porque al tener un diámetro más grande, tenés un mayor caudal, pero menor presión. Al tener que calentar con el sol, no tenés mucha potencia para circular con alta presión. claro, para decir, está bien, perfecto lo que dijiste, es así. Una es el caudal que yo necesito para poder llegar en determinada cantidad de tiempo a secar los alimentos que tengo. Perfecto. Y como yo tengo una incidencia solar y el aire se va a transmitir por diferencia de masa, si yo tuviese algo de menor diámetro, tenía mayor pérdida de carga también. Entonces, sí o sí necesitaría otro tipo de transmisión. Así que más o menos lo mismo. Hablaste de la presión, yo hablo de la pérdida de carga, una es en función de la otra, ¿no? Voy a necesitar mayor presión, cuanto más pérdida de carga tengo. Si tengo menos pérdida de carga, con menor presión lo voy a abastecer. Esto es en Centroamérica, es un Perdón, ¿y no lleva ningún tipo de forzador eso? sí, ¿Nada? generalmente sí. Sí, dije que al principio dije, generalmente son forzados. Ok. Generalmente son forzados. Algunos sí, otros no.
Esto que estamos viendo es en Centroamérica. Esto es para secado de granos de café. Ven que hay mayor cantidad de paneles. Obviamente, cuanto más paneles tengo, más volumen de aire puedo llegar a calentar a determinada temperatura. Cuanto mayor volumen de aire, después tengo que ver el caudal que le doy y qué velocidad va a tener. Voy a tener un tiempo de secado determinado de granos. En función del volumen de lo que tenga que secar, haré esto. Pero bueno, son estructuras que no necesitan alimentación de energía. Imagínate tener que llevar energía hasta ahí, lo que saldría, ¿no? Inclusive hacerlo con eléctrica saldría muchísimo más caro que esto. Hablo de caro porque algunas personas tenemos una perspectiva de conciencia de que lo tendríamos que tener todos, por eso hago renovables y industria 4.0 y manufacturas lean y las cosas productivas, porque yo creo que los ingenieros ya que se van a decir tienen que tener una conciencia de lo que es economía circular y de hacer todo lo más ameno posible para el medio ambiente, porque me parece que hay una situación mundial eh, que se puede llegar a tornar irreversible de explotar los recursos de lo que es el planeta de forma tal que modifiquemos las condiciones de vida no solamente nuestras, sino de todas las demás especies. A eso voy con esto. ¿Y por qué hablo de caro y barato? Porque además de tener ese tipo de conciencia, es más barato. Hay un mito de que las renovables son más caras, que es más caro hacerlo con renovables, y no es real. Si vos vas a lo que son las subvenciones del petróleo, cuánto sale la extracción de petróleo, que cada vez es más caro, lo vimos en la, en la clase anterior, bueno, vas viendo que no solamente mi forma de ver es lo que se tendría que hacer y queda en la conciencia de cada uno, sino tiene que ser más barato. O sea, cuando es económicamente más rentable, no hay mayor discusión. Si quieren ver información sobre distintos tipos de secado de granos en lo que es Argentina, ahí les dejo un par de marcas. Tienen secadores que en nuestro país funcionan eléctricos, gas de red, GLP, gasoil, leña, y después algún tipo de waste, de desperdicio de lo que es leña, cáscara de cultivo o algo que sea más aprovechable. Bien, entonces habíamos hablado de distintos tipos de clasificaciones de absorbedores de energía térmica. Algunos pueden acumular, otros no, y siempre la distinción entre pasivos y activos, y los distintos tipos de pasos, si son simples, dobles o determinados tipos de, de- de- de sistemas con no absorbedores. Esto que estamos viendo acá a la derecha, no, perdón, esta es la parte de un ventilador. En este caso el forzado. Esta placa que están viendo acá es- simula lo que es la cobertura del panel, que es transparente, pero siempre lo mismo. Un absorbedor lo tratás de aislar y pasa un determinado tipo de flujo de aire, que cuando ingresa en el sistema está frío y a medida que está caliente, después nosotros lo podemos pasar por algún tipo de absorbedor. Y esto ya estamos hablando de calentamiento de energía solar, básicamente de lo que son construcciones, ¿no? Para vivienda u otros usos, puede ser también industrial. Me estoy quedando sin voz. Bien, acá vemos uno forzado. Obviamente la inclinación óptima sería la latitud y al norte, pero la pared va a estar donde va a estar y peor es nada. Así que vamos a poder sacar lo que es el aire frío del lugar donde estemos o a menor temperatura, digamos, esto se va a calentar y en este caso es forzado. Puede ser forzado, obviamente acá ven el volumen de aire representado por lo que son las flechas, o no, como en este caso. Puede ser que entonces sí le doy la inclinación que necesito, tomo el aire bien desde abajo, que es el que está más frío, lo hago pasar, esto también, en este caso, no es forzado y en este sí puedo hacer un calentamiento de todo lo que es el piso, la parte inferior de la vivienda y por radiación voy calentando esa estructura o directamente puedo calentar lo que es el ambiente en sí. Estos son algunos ejemplos de calentadores de aire, cómo estarían en la pared, cómo funcionan, lo que es el forzador y lo mismo que estuve explicando antes. Y esto es bastante hogareño, hecho con unos caños, y esto es para una casa y esta ventilación es una ventilación pasiva. En este caso no hay ningún tipo de forzador, pero le va calentando
el aire en sí. O sea, se pueden hacer de un montón de tipos y un montón de cosas. Este está hecho con lata de cerveza. Este no directamente tiene una cubierta transparente, una superficie negra y listo, de absorción. Y después, en otros países, esto que estamos viendo es un producto que es español. ¿Y cómo funciona? Tiene un pequeño panel solar, ¿no? Que es el que va a hacer funcionar el ventilador. Va a ser un sistema forzado, entonces yo lo puedo tener en una pared. Ven el tamaño, ¿no? Para calentar determinado volumen de aire y lo venden directamente en un kit. Acá lo que estamos viendo es una zona, ¿no? Que está cercana al mar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vos vas a algún tipo de casa en la costa atlántica o en algún otro lugar que hay bastante humedad, cuando vas después de 3 o 4 meses hay un tema de humedad importante en casa. Y eso, por ejemplo, en los baños o en otros lados te genera tipo moho. No sé si les ha pasado. Che, nadie fue a un lugar que abrió y dijo, uy, mirá la humedad que hay acá. Sí, sí. Ah, dígame un sí, así me dejan, vengo con un monólogo, entonces por lo menos me tomo algo y... Bien, y esto lo dejás si es pasivo, o sea, ¿qué costo tiene? Sí, el costo del equipamiento, nada. Y esto va a funcionar todo el tiempo. Y entonces, a ver, no solamente te va a sacar la humedad y te va a calentar un poco más el ambiente, quizá no te sirva en invierno seguramente para cubrir toda tu necesidad energética, pero peor es nada, siempre peor es nada. Eh, y en función de la cantidad de colectores que le pongas, bueno, va a ser la cantidad de utilización que tengas, hay distintos tipos, con distintos tipos de ventiladores, etcétera. Estas son otro tipo de instalaciones. Y acá ven, estos son fotovoltaicos y estos son los calentadores de aire. Lo mismo está acá, es para la parte forzada en sí. Bien, otros sistemas de calentamiento de aire con energía solar, industriales. Y también hay otro tipo de calentamiento de energía que eso se usa, son pasivos y estos se usan para la vivienda. Eh, lo que estamos viendo, la inclinación acá del sol, la tomamos en una situación que no sea verano, que el sol está más alto y no necesitamos calentar básicamente nada, entonces con un alero nosotros le damos cierta protección pasiva y después nosotros vamos a tener la energía del sol que va a atravesar el vidrio. ¿Vamos a perder parte que se refleja? Bueno, siempre la que atraviesa el vidrio se van a empezar a calentar, ¿no? Y emiten también ondas largas de radiación. Y después tenemos también parte que no se puede, que no puede volver a atravesar el vidrio, que se refleja y queda adentro, haciendo lo que nosotros hablamos un poco, lo que es efecto invernadero. Entonces, se construyen este tipo de muros tipo Trump, donde vamos a tener, sí, radiación y reflexión, y entonces, por efecto de convección, de diferencia de masa y temperatura de lo que es el aire, se va a tomar siempre el aire que está más frío que está abajo y se va a calentar el ambiente por el aire que está caliente. A su vez, este tipo de muros son muros de materiales porosos. Antiguamente para acumulación de energía térmica se utilizaba, por ejemplo, hormigón, ahora no se usa más, pero se usa otro tipo de materiales porosos. Ustedes han visto que en verano, si vos estás en un techo que no es muy alto, donde le pegó todo el día el sol, acá en Buenos Aires la losa está caliente, hace un calor bárbaro ahí adentro. Si tenés chapa, más aún y tenés que hacer aislación. Bueno, en este caso, esto nos conviene, porque lo estaríamos utilizando en la parte en invierno, ¿no? Donde, bueno, tenemos dos tipos de rejilla que después la podemos utilizar de una forma u otra, ¿no? Clausurarla, y estos son los componentes, ¿no? Vidrio, aire y algún tipo de muro pintado. Ahora, así funciona en invierno el muro Trump que les estoy diciendo, ¿no? El alero, lo que les describí antes, cómo va el calor, etcétera. En verano, lo que yo hago es cierro porque no quiero que me entre el aire caliente. El sol no está pegando, obviamente, porque tengo un alero de protección. Sale determinado tipo de aire frío, se va al calor y lo que me hace es mantener determinado tipo de
temperatura por lo que es inercia térmica. Yo hago una circulación del aire cuando el muro no se está usando, una ventilación forzada en verano, porque eso me da ventilación forzada. O sea, en vez de tener algo de ventilación propia para renovación de aire, lo que estoy haciendo es una ventilación forzada. Puedo ventilar también la vivienda si le doy cierta energía de la parte exterior. Y bueno, y si la aplicación principal, que es el ingreso de aire caliente a lo que es la vivienda en invierno. Aplicaciones en Bolivia de este murotrom, no tan sofisticado como vidrio y otras construcciones que hay que vamos a ver. Estas son tipos de aplicaciones que se hacen en esos lugares en invierno o de noche hace mucho frío y en verano hace muchísimo calor. Otro tipo de murotrom, y esto es en Córdoba, por ejemplo. Ahí van a ver estos tres paneles que ven ahí, esas tres placas de vidrio, es un muro Trump que está hecho en Córdoba. La parte de adentro que queda prácticamente no se ve, está aprovechada eh, también. Bueno, bien. ¿Algún tipo de consulta sobre lo que vimos?